hay muchas inquietudes, muchas preocupaciones, muchos desafíos que tenemos los docentes. Y lo que vamos a hacer en este rato es reflexionar sobre algunas de ellas. Voy a plantearles una visión que he venido desarrollando recientemente en encuentros con docentes, en mi trabajo como docente y como formador de docentes. Y espero a partir de ahí pues dejar sobre la mesa un tema que vamos a poder concretar ya en la parte final cuando ustedes tengan la posibilidad de hacer unas preguntas y entonces podamos establecer un diálogo que es quizá la parte más interesante de toda esta sesión. Esa posibilidad de que podamos conversar y que esto sea solamente el comienzo de una larga conversación que podemos seguir desarrollando de aquí en adelante. Creo que RIET es un canal fundamental para que los docentes podamos encontrarnos, podamos compartir esas inquietudes y sobre todo las experiencias que vamos desarrollando. Bueno, como pueden ver, pues digamos que las palabras que más se destacan está innovación, innovación que aparece en varios idiomas acá, pero es quizá de las más destacadas, creatividad, tecnología, y me gusta que aparezcan por ahí otras palabras como amor, que creo que es fundamental en este ejercicio de la docencia. Esto es no solo amor, sino pasión, y creo que en eso estamos. Bueno, voy a quitar y más adelante, si pueden seguir contestando, y más adelante volvemos allí. Y entonces comencemos con esto. Bueno, voy a poner un poco de contexto para poder hablar de lo que nos compete. Y el contexto vamos a empezar pensando cuál es el papel de la educación en nuestra sociedad. La educación en general tiene y creo que seguirá teniendo dos objetivos, dos propósitos fundamentales. El primero de ellos tiene que ver con la necesidad de difundir, preservar y transformar lo que podemos considerar el saber social, es decir, pues todas las tradiciones de una sociedad, pero también todo el conocimiento que hace posible que esa sociedad exista, se desarrolle, crezca, las prácticas que ocurren cotidianamente dentro de esa sociedad, las técnicas que utiliza, los valores que comparte y las normas que permiten esa digamos, coexistencia, ese compartir este mismo espacio. Y por otro lado, la educación también tiene la responsabilidad o el propósito de preparar a las personas, a los individuos, para integrarse a esa sociedad, y eso tiene que ver con prepararlos para desarrollar desarrollarse como personas, su propio ser, permitir que cada quien pueda pensar por sí mismo, pueda actuar y aplicar los conocimientos que va adquiriendo, pueda compartir esos valores de la sociedad y de esa manera entonces poder convivir. Entonces ambos propósitos están asociados con esa sociedad, pero demos una mirada rápida de lo que está pasando en esa sociedad o lo que viene pasando en estas dos primeras décadas del siglo XXI. Lo que voy a plantear son básicamente tendencias, no son cambios que ya se hayan dado de blanco a negro, sino son cambios que se vienen generando gradualmente, pero a un ritmo muy acelerado. El primero de ellos tiene que ver con el concepto de propiedad. Al principio de este siglo, el concepto de poseer estaba arraigado, estaba bien definido. Cuando queríamos tener música teníamos que poseer unos objetos donde podíamos escuchar música, poseer libros, poseer los videos y muchos otros elementos. Algunos incluso que tenemos algunas manías como la de coleccionar objetos, ese concepto de poseer pues está muy arraigado. Sin embargo, en estas dos primeras décadas, ese poseer ha venido transformándose a un concepto un poco más interesante y es el de disponer. Si yo antes poseía una serie de discos y podía escuchar la música que había allí y quizás en algún momento dado intercambiar con otras personas,
pues eso ocupaba un espacio en mi lugar de vivienda o en mi lugar de trabajo y además estaba limitado a la cantidad de objetos que podía poseer. Hoy en día, con una suscripción a alguna plataforma, pues puedo disponer no solamente de esa cantidad, sino de casi una infinidad, casi un número infinito de canciones, por ejemplo, en el caso de la música, o de películas, o de series, que antes la única manera era de poder acceder a ellas era adquiriéndolas. Entonces ese poseer se ha transformado por un disponer donde no tenemos los elementos, no necesitamos tenerlos físicamente, pero podemos tener acceso a un número mucho más grande de elementos. Otro cambio importante es la forma como se generan las relaciones entre las personas. Antes, principalmente y en general, la mayoría de las relaciones se daban era con encuentros físicos cara a cara, mientras que hoy en día las relaciones empiezan a transformarse o se han transformado principalmente a acciones virtuales con otros significados, porque por ejemplo hoy entonces hablar de amistad tiene algo muy diferente, una connotación muy diferente a la que tenía al principio de este siglo, incluso pues en el siglo pasado. El concepto de amistad hoy en día no tiene que ver necesariamente con personas que se conozcan físicamente, que hayan interactuado cara a cara en el mismo espacio, sino con personas que en algún punto de este ciberespacio se han encontrado en algún momento y a partir de allí pues comparten algún interés, comparten incluso ideas y algo mucho más curioso, y es que incluso comparten información que hace un tiempo nos parecía información muy íntima y que hoy en día pues se convierte en información que publicamos abiertamente y compartimos con los demás. El trabajo también ha cambiado sustancialmente. Antes el trabajo era eminentemente presencial, ubicado en algún lugar físico, en algún lugar bien determinado. Y hoy en día el trabajo lo podemos hacer, y buena parte del trabajo lo hacemos de manera remota. Interactuamos con compañeros de trabajo que están en cualquier lugar del mundo y hacemos equipos de trabajo y podemos colaborar y producir tanto objetos físicos como otros objetos no materiales. Lo podemos hacer simplemente interactuando a través de la red. El comercio ha cambiado radicalmente, mientras que antes la única manera posible era asistiendo físicamente a algún lugar, a alguna tienda para comprar algo o eventualmente haciendo un pedido por correo. Hoy en día, pues la mayoría o un número muy importante de transacciones y de compras que hacemos, las hacemos directamente en línea. Compramos cualquier tipo de objetos materiales y no materiales. La interacción antes era exclusivamente entre personas y hoy en día asistimos a una interacción que se comparte no solamente con personas, sino con máquinas. Nosotros interactuamos cotidianamente y cada vez más con máquinas. Todo lo que hacemos con nuestros teléfonos móviles es una interacción con máquinas, y los teléfonos móviles van teniendo cada vez una carga mayor de nuestra actividad cotidiana, no solamente porque lo utilizamos para comunicarnos con otras personas, sino porque lo utilizamos para que se conviertan en un elemento vital, por ejemplo, con los recordatorios que nos entregan, con la forma como lo utilizamos incluso para consultar información. Entonces la interacción con máquinas va creciendo y cada vez va a ser mucho más alta. Hoy utilizamos también los asistentes virtuales, Siri, Alexa y otros de ese estilo, donde simplemente nos comunicamos con un lenguaje natural con ellos. La información, antes nos limitábamos a consumir información, accedíamos a cualquier medio de comunicación y consumíamos la información que estaba allí. Hoy tenemos la oportunidad, además de comentar esa información, de discutir con otros esa información en línea, de compartirla con las personas que creemos que puede ser, que les puede interesar esa información, pero además hacemos parte de la creación de esa información. Cualquier persona que está en algún lugar en la calle y observa alguna situación particular, toma una fotografía o graba un video y lo comparte en las redes, pues lo que está haciendo es creando información.
Las transacciones pues han pasado de hacerse principalmente con dinero físico a cada vez más con dinero digital. Y la propiedad intelectual, hemos estado recorriendo un camino muy interesante de pasar de lo que se ha llamado el copyright, que es digamos, la reserva total de los derechos de un producto intelectual, una canción, una imagen, un video, un texto, que se lo reserva el autor, a poder utilizar un concepto que se llama el copyleft, o la posibilidad de reservarse solo algunos de esos derechos y darle la oportunidad a otras personas que sobre ese elemento puedan construir otros productos intelectuales mucho más complejos, o que nosotros podamos utilizar como base para la creación de algún objeto, utilizar lo que han hecho otros. Entonces, hoy en día, si producimos un video, si producimos una canción, podemos estar utilizando elementos de otras personas que han autorizado hacerlo, ¿no? Ahí todavía el copyright sigue existiendo porque sigue habiendo esa posibilidad, pero el autor de algún producto intelectual tiene la posibilidad de elegir si comparte o no algunos de esos derechos con otras personas. Entonces esto nos ha llevado, y son muchos otros los cambios, solo quise destacar algunos porque nos podríamos pasar casi toda la tarde aquí solo hablando de eso. Entonces la sociedad actual lo que está teniendo es un proceso de transformación a una velocidad inusitada, en unos ámbitos inesperados, impredecibles, y con unos resultados que tampoco podríamos prever en este momento. Pero esa sociedad entonces viene cambiando de la mano de una serie de tecnologías que han estado haciendo parte de nuestra vida, que se han ido integrando y que quizás no hemos reflexionado mucho sobre ellas. Muchas de esas tecnologías entonces pues se han incorporado, o las hemos incorporado, las hemos aceptado y las hemos incorporado a veces de manera irreflexiva. Pero siguen apareciendo nuevas tecnologías como la inteligencia artificial, que empieza a llegar a unos niveles de desarrollo sorprendentes, donde los objetos que utilizamos empiezan a tener la posibilidad de analizar todo lo que hacemos, lo que utilizamos, y además de comunicarse con nosotros de manera inteligente. Quizá a ustedes les ha pasado que cuando están escribiendo algún correo electrónico y escriben estoy adjuntando algo, y cuando le dicen enviar, en la pantalla aparece un mensaje que dice dijiste que ibas a adjuntar algo, pero no has adjuntado ningún archivo. Es decir, hay un sistema inteligente que es capaz de interpretar lo que estamos escribiendo y es capaz de tomar decisiones alrededor de eso. Nuestro teléfono móvil también tiene algunos elementos de inteligencia artificial que tiene la posibilidad de irse habituando a las palabras que normalmente utilizamos cuando utilizamos la mensajería con otras personas, y entonces nos sugiere palabras que son las que utilizamos y no sean palabras que estén que sean parte de la lengua que manejamos, sino que son habituales, o incluso las aplicaciones que en la mañana se nos ponen a disposición en nuestro teléfono celular son las que habitualmente abrimos a primera hora. Temas como Big Data, que es la posibilidad hoy en día de acceder a grandes volúmenes de información que no tiene que estar estructurada, es decir, sistemas que son capaces de identificar patrones en volúmenes muy grandes de información. Además que todo el tiempo nosotros vamos generando grandes volúmenes de información, nosotros vamos aportando más información, y sobre esa información hay la posibilidad de identificar patrones y de encontrar información útil pese al gran volumen y a que no tenga ninguna estructura. Hoy en día también se habla de la robótica colaborativa, donde son espacios donde trabajan simultáneamente, espacios físicos donde trabajan simultáneamente personas con robots, y tienen la posibilidad de tener la tranquilidad de que el robot es capaz de percibir con algunos sensores los movimientos y los espacios que ocupa la persona, y el robot es capaz de evitar golpear o de alguna manera pues afectar el espacio donde está la persona. Y entonces esto permite que se aproveche lo mejor
de esa tecnología con lo mejor de las habilidades que puede tener una persona. El Internet de las cosas, que lo que está llevando es a que cada vez haya más objetos cotidianos conectados a Internet con sensores que son capaces de medir información, de tomar información de nuestro entorno y transmitirla a Internet, o actuadores que son capaces de recibir información de Internet y hacer cosas. Entonces, hoy en día podemos usar un reloj inteligente que está conectado a Internet, una cámara de fotografía conectada a Internet, unos zapatos que pueden estar conectados a Internet, una camisa. Y otros objetos, una cafetera, una nevera, etcétera, etcétera. La impresión 3D, que es un concepto también muy interesante, porque es la posibilidad de que cualquier persona en su casa con un dispositivo relativamente económico pueda simplemente descargar algún diseño e imprimirlo en su casa, imprimir objetos, imprimir repuestos, hoy en día hay experimentos incluso que permiten imprimir comida, y eso es muy interesante porque se plantean opciones de cambio en los modos de producir objetos materiales a futuro. Las redes 5G que pues nos ofrecen la posibilidad de una conectividad a una alta velocidad y con la posibilidad de tener muchos recursos disponibles en nuestro dispositivo móvil. La realidad virtual, que permite entonces crear entornos simulados que son capaces de estimular nuestros sentidos, de modo que podamos estar inmersos en una realidad que no existe, pero que nos permite tener experiencias para efectos de aprendizaje, de diversión. Igual la realidad aumentada, que lo que hace es poner una capa o capas adicionales a la realidad que vemos, y si la vemos a través de una pantalla como la de nuestro teléfono móvil, podemos tener la posibilidad de agregar otra información que no está allí, que viene en formato digital y que nos complementa esa información. Podríamos estar visitando, por ejemplo, alguna ciudad que desconocemos, visitar algunos lugares que desconocemos, y solamente mirándolo a través de nuestra pantalla podríamos obtener información complementaria, o sea, seguir viendo esa realidad, pero además complementar eso con información que nos enriquece y que nos complementa lo que vemos. El blockchain, que se plantea como una de las tecnologías más revolucionarias después de la invención de Internet, porque constituye una gran estructura de datos distribuida por todo el planeta con un alto nivel de seguridad, y donde la información se registra sin que esté alojada en un punto específico y con mucha confidencialidad. Esto va a ser la base, por ejemplo, de temas como los contratos que hacen entre las personas o entre las empresas, las certificaciones que piden las instituciones educativas y otra cantidad de cosas, entre otras, pues las famosas criptomonedas de las que se habla hoy en día con tanta frecuencia. Estas son algunas de esas tecnologías, y esta es la sociedad que se está transformando a alta velocidad. Pero si estos cambios, que para algunos son cómodos y para otros son un poco incómodos, representan una oportunidad o una amenaza, pues habría que tener en cuenta esta frase que se puede escuchar en un entorno, digamos, simulado, pero esta frase que nos puede sorprender un poco: que el tigre, la pantera y el león son animales inofensivos, y que la paloma, el pájaro y el pollito son animales muy peligrosos, nos puede sonar extraño, excepto si entendemos qué es lo que le dice la lombriz a sus hijos. Es decir, la lombriz está de un lado diferente del que usualmente percibimos a estos animales, pero la lombriz no tiene opción. La lombriz está de ese lado. Nosotros, frente a la tecnología, frente a los cambios que se están dando en la sociedad a partir del uso de la tecnología, tenemos la oportunidad de decidir de qué lado estamos, si asumimos lo que está ocurriendo en nuestro entorno como una oportunidad o si lo vemos como una amenaza. Por supuesto que hay matices de todo ello, pero somos nosotros los que podemos o tenemos la oportunidad de ubicarnos del lado que consideremos más oportuno. Bueno, entonces veamos eso que está pasando, qué desafíos plantea.
Desde el punto de vista de las personas, hay un desafío fundamental, y es que se nos plantea la necesidad de aprender de forma permanente y durante toda la vida. Y cuando hablamos durante toda la vida, pues como lo dicen algunos, es aprendemos desde la cuna hasta la tumba. No hay opción de interrumpir ese proceso, queramos o no. ¿Y por qué este es un reto? Pues porque el conocimiento está creciendo de forma exponencial. Hay planteamientos, hay una discusión sobre esto, si el conocimiento de la humanidad, hay unos que dicen que se duplica cada 2 años, otros que dicen que cada 13 meses, hay incluso quienes afirman que se duplica cada 73 días. Independiente de esa discusión y si eso es posible establecerlo o no, lo que sí es cierto es que el conocimiento está creciendo de forma exponencial, está creciendo a una velocidad que es difícil que podamos asimilar y entender. Y además de que está creciendo, también está cambiando. Muchas cosas que nos enseñaron cuando estábamos estudiando en la escuela ya no son ciertas, han cambiado. Cuando nos decían que cuál era el material más duro que existía en la Tierra, entonces siempre nos decían que el diamante, pues eso no es cierto. En este momento hay 2 o 3 materiales que son más duros que el diamante, o cuando nos decían que tenemos 5 sentidos, pues resulta que ya hay una aceptación de que no son 5, sino que quizás son 8 o 9, y hay otros que plantean incluso más. Bueno, y así como eso hay mucho conocimiento que ya no es válido, que está en los libros, pero que ya no es válido. Entonces, ese cambio de conocimiento, y si lo hacemos desde el punto de vista de una profesión, por ejemplo, una persona que termina una profesión, se ha estimado que cuando una persona termina de cursar todas las asignaturas de una carrera, ya un porcentaje muy alto, muy significativo, y cuando digo muy significativo es que va entre el 70 y el 80% de lo que aprendió allí ya no tiene validez. Bueno, además hay un cambio constante en el entorno, lo acabamos de ver. El entorno en el que nos desenvolvemos está cambiando rápidamente. Hay una necesidad de integrarnos y adaptarnos entonces a ese nuevo entorno. Además, desde el punto de vista productivo, tenemos que estarnos adaptando constantemente al uso de nuevas herramientas, de nuevas metodologías, de resolver nuevos problemas que no existían. Y además de eso, para completar, pues hay un aumento de la expectativa de vida en general en todo el planeta. ¿Y cómo podemos entonces enfrentarnos a ese reto de aprender permanentemente durante toda la vida? Pues bueno, accediendo a procesos formales de aprendizaje, como por ejemplo vincularse al sistema educativo en cada uno de los niveles de formación, pero también a través de la educación no formal, que no conduce a ningún título oficial, pero que puede ser ofrecida por instituciones, ya sea educativas o por otro tipo de instituciones. Y también el aprendizaje informal que se da cuando conversamos con otras personas, cuando tenemos alguna experiencia en un viaje, cuando estamos en alguna cafetería compartiendo y observando lo que pasa en el entorno. Eso también es parte de ese aprendizaje. Entonces es el reto para las personas. Para la educación como tal, pues hay nuevos desafíos. Primero, y quizás el más importante, es que la educación tiene que enseñar a aprender. Hay algo muy curioso que ocurre con la educación. Nosotros pasamos por el sistema educativo y por lo menos una década, 2 décadas, y algunos llegamos a estar 3 décadas involucrados en el sistema educativo formalmente. Y nos enseñan matemáticas, nos enseñan ciencias sociales, nos enseñan lenguaje, pero no nos enseñan a aprender. Y si bien aprender es algo natural en el ser humano, pues hay cosas y hay mucho conocimiento que se maneja que no se aprende de una manera espontánea ni simplemente observando, sino que son conceptos, habilidades mucho más complejas que requieren un proceso mucho más fuerte. Y lo primero que el sistema educativo debería hacer con todas las personas que se vinculan a él es enseñarles a aprender. Es ayudarles a que tengan un autoconocimiento para que puedan identificar cuáles son esas
cuál es la forma como se enfrentan al conocimiento, cómo les funciona mejor los intentos por aprender algo, por desarrollar una habilidad, cómo desarrollar estrategias para que sean más efectivas para ese proceso de aprendizaje, cómo generar autoconfianza, cómo identificar y cómo reconocer que uno es capaz de aprender lo que sea. Por supuesto que hay cierto tipo de conocimiento que a algunas personas nos da más dificultad que a otras, pero está demostrado que en términos generales todos estamos en condiciones de aprender cualquier cosa. Algunos tendremos que esforzarnos más que otros, pero todos podemos hacerlo. Y además desarrollar una actitud para poder abordar ese aprendizaje permanente que vamos a necesitarlo para toda la vida. La educación tiene también como reto desarrollar unas capacidades en las personas. Quizás la más importante y donde tampoco hay un trabajo que suele hacerse de manera sistemática es el de pensar. Pensar, si bien nuestro pensamiento se va desarrollando de manera también natural con las experiencias que vamos teniendo desde pequeños, de todas maneras, cuando necesitamos desarrollar un pensamiento más complejo, hay que utilizar algunas herramientas, algunas estrategias y necesitamos desarrollar esa capacidad para que las personas piensen por sí mismos. Otra habilidad que es importante desarrollar y que la educación suele dejar un poco al margen es la de sentir, la de gestionar nuestras propias emociones. Las personas no solemos aprender de manera muy orientada cómo gestionar las emociones y por eso nos enfrentamos durante la vida a muchas dificultades, a frustraciones. Algunos tienen que acudir después a algún servicio psicológico porque nadie los orientó para que desde pequeños fueran capaces de gestionar sus emociones. A actuar, a desempeñarse, a aplicar las habilidades que van desarrollando y sobre todo a interactuar con las otras personas. También la educación tiene como nuevo desafío promover la creatividad, también otro tema que ha estado un poco al margen de los procesos educativos. La creatividad cada vez es más importante y más en este mundo donde está cada vez más digitalizado, porque las máquinas son muy buenas para reproducir, incluso la inteligencia artificial para reproducir patrones, pero no para generar nuevos patrones que tengan alguna coherencia, y eso es la creatividad y es lo que en este momento, uno de los elementos que más nos diferencia de las máquinas. A tener iniciativa y a ser emprendedores. Cuando digo ser emprendedores, me refiero no a generar empresas, sino a emprender acciones, a emprender proyectos, a emprender incluso nuestro proyecto de vida desde jóvenes, a abordarlo y asumirlo como una tarea propia y no que depende de otros más. A desarrollar la autonomía. Es muy importante que así como cuando a un niño se le enseña a caminar, quien le enseña a caminar le enseña de tal manera que lo que espera es que el niño después pueda caminar solo sin ninguna dependencia de quien le enseñó. Eso es realmente lo que debería ser la educación en general, y es apoyar, acompañar a esa persona que está aprendiendo algo, acompañarlo, pero acompañarlo para poderlo soltar, para poderlo dejar que después pueda hacerlo y pueda desenvolverse de manera autónoma e independiente. Y también la educación debe trabajar alrededor de promover redes de aprendizaje entre docentes para que puedan interactuar y compartir experiencias, porque se ha demostrado que esa es una fuente fundamental de conocimiento hoy en día. Y también a que los estudiantes generen sus propias redes de aprendizaje, no las redes sociales donde se comparten cosas tan ligeras y livianas, sino donde se compartan inquietudes, donde se preguntas, hipótesis y sobre todo la exploración en búsqueda de esas respuestas. Y otro aspecto importante que tiene como desafío la educación es generar interés por la propia educación. Hoy en día tenemos unos competidores muy fuertes. Las redes sociales se ocupan todo el tiempo de generar mayor interés en las redes sociales.
todo el tiempo están llegando notificaciones, avisos, diciéndonos que tal persona ha cambiado su estado, que no sé quién ha vuelto a publicar algo, que alguien ha dicho algo polémico, y lo que hace todo el tiempo las redes sociales es despertar nuestro interés. ¿Para qué? Para atraparnos y consumir una buena parte de nuestro tiempo. Pues nosotros en la educación estamos compitiendo con eso y tenemos que hacer que la educación sea capaz de generar también interés por la propia educación, por aprender. Y para eso entonces uno de los elementos fundamentales es que tenemos que darle sentido a lo que se enseña. No puede ser que el argumento para enseñar algo y el argumento con el que llegamos a los estudiantes para enseñar algo sea simplemente porque el currículo lo determina. No, lo que enseñamos debe tener algún sentido para el estudiante, debe despertar su interés, debe llamar la atención, despertar su curiosidad. Si logramos despertar la curiosidad del estudiante, pues vamos a atraer su atención. Cuando uno ve a un mago hacer algún truco de magia, uno lo primero que quisiera saber es cómo se hace, qué hay detrás de eso que me ha dejado impresionado, sorprendido. Así un poco tiene que llegar a ser la educación y tenemos que hacer cosas que hagan que sean los estudiantes los que quieran venir a descubrir por qué ocurren o por qué ocurren ciertos fenómenos o por qué son de tal manera ciertas cosas, porque hemos despertado su curiosidad. Eso es lo que debería ser. Por supuesto que hay que involucrar al estudiante. La educación, si no logra involucrar al estudiante, si se centra únicamente en enseñar, independiente de si el estudiante aprende o no, si el estudiante hace o no, pues entonces poco resultado va a poder lograr. La única manera es haciendo que el estudiante participe, sea el protagonista de todo ese proceso. Y algo que también la educación le ha dado un poco la espalda es reconocer el aprendizaje autónomo. Es decir, todo lo que el estudiante puede aprender utilizando, compartiendo con sus compañeros, utilizando el mismo Internet, todo ese conocimiento, la educación en términos generales lo desconoce, no lo valora, no, es más, existen, pues cuando planteamos en nuestros reglamentos estudiantiles que es obligación asistir a un mínimo determinado de actividades, pues estamos desconociendo que el estudiante en ese otro tiempo podría estar aprendiendo otras cosas que también pueden tener valor y que pueden ser de su interés. Bueno, y para los docentes, ya finalizando, pues hay unos retos grandes, tenemos que desarrollar unas habilidades que son fundamentales para poder desempeñarnos con éxito en este nuevo contexto. Una primera habilidad que debemos tener, y más que una habilidad es incluso una actitud, es la de reflexionar sobre los cambios que se van generando en el entorno. Los cambios, las nuevas tecnologías que van apareciendo deberían ser un tema de mucho interés para nosotros los docentes, porque ya hemos visto que esas tecnologías transforman rápidamente la sociedad, transforman nuestro contexto y tenemos que estar al tanto de qué van esas tecnologías, qué impacto generan en la sociedad, qué impacto y qué posibilidades pueden tener en la misma educación y cómo se van dando transformaciones de la mano de esas tecnologías. Deberíamos estar entonces en condiciones de hacer reflexiones, hacer debates, hacer discusiones con los demás docentes sobre el significado de esas tecnologías, sobre el alcance de esas tecnologías, pero también llevar esas reflexiones al aula de clase, permitir que los estudiantes también planteen su perspectiva desde esas tecnologías. También otra de las habilidades que debemos trabajar como docentes es la capacidad para desarrollar habilidades en los estudiantes, como el pensamiento crítico. Es fundamental. Cada vez que vemos lo que pasa con las redes sociales, con la forma como se difunden las noticias falsas, la forma como cada vez tenemos acceso a más información, pero sobre todo a más desinformación, es necesario que desarrollar en todas las personas la capacidad de analizar de forma crítica cada información, de poder buscar la raíz de cada información, de analizar las posibilidades de que sea verdadera o falsa y poder además acceder a las fuentes. Y eso todo es pensamiento crítico. Todo lo que está pasando alrededor tenemos que
observarlo con pensamiento crítico y tenemos que lograr desarrollar ese pensamiento crítico como una de las habilidades fundamentales en nuestros estudiantes. La comunicación se ha reconocido como una de las habilidades fundamentales en el siglo XXI, porque además cada vez hay más códigos diferentes, más canales diferentes de comunicación, más formas diferentes de comunicación, pero hay menos efectividad en la comunicación entre las personas. Entonces necesitamos conocer esos códigos, esas formas de comunicación y sobre todo entrenar a los estudiantes para que sean capaces de establecer una buena comunicación. No sé si ustedes se han fijado en muchos de las formas como se escribe en las redes sociales, en los canales de mensajería instantánea, incluso hasta en correos electrónicos, cómo se escribe, cómo se abrevia, cómo se utilizan algunos códigos, pues eso hace que a veces incluso sea mucho más difícil comprender lo que hay allí para los que no estamos habituados a ello, pero sobre todo para que haya una comunicación mucho más fluida. Hoy en día muchos estudiantes tienen dificultad incluso para leer textos completos porque se han acostumbrado a una comunicación muy superficial, que es de leer una pequeña frase, hacer un clic, leer otra pequeña frase, pero sin mucha profundidad. El trabajo colaborativo cada vez es más necesario, las empresas y la sociedad lo requieren y necesitamos que los estudiantes tengan esa habilidad, esa capacidad de coordinar con otros el trabajo y cooperar para poder construir productos y para poder realizar cosas y aprender juntos. La solución de problemas complejos es una de las necesidades que se ha identificado como más grandes en el mundo en general, en todos los contextos del mundo, la necesidad de que las personas sean capaces de resolver problemas complejos. Hemos entrenado bien a las personas para que sean capaces de resolver problemas simples donde hay simplemente una causa y un efecto, que son relaciones lineales muy simples. Pero los problemas cada vez los problemas que tiene la sociedad actual, el mundo actual, son multicausa, son mucho más complejos y requieren análisis muy diferentes a simplemente hacer el análisis simple de causa y efecto, y tenemos que preparar a los estudiantes para que sean capaces de abordar ese tipo de problemas. Desarrollar creatividad y originalidad en los estudiantes, ya lo hemos dicho, el aprendizaje autónomo, que también ya lo había comentado, y la resiliencia y la adaptabilidad. A un mundo que está cambiando tan rápido, pues tenemos que tener la capacidad de adaptarnos rápidamente, de reponernos y sobre todo a enfrentar situaciones inesperadas. Lo que acaba de ocurrir, por ejemplo, con esta pandemia, pues es una prueba de la importancia de la resiliencia, la capacidad que debemos tener de adaptarnos y de reponernos ante situaciones adversas. Bueno, otro punto importante es que los docentes debemos desarrollar la capacidad de utilizar tecnologías digitales, tanto para la gestión académica, para todo el proceso ya más administrativo de la gestión, para la planeación de nuestra actividad académica, para nuestro desarrollo profesional. Existen muchas oportunidades, cada vez más oportunidades, incluso muchas de ellas completamente gratuitas, para poder aprender tanto de docencia como de tecnología, como del mundo en general y de las asignaturas y de las disciplinas que manejamos. Hay esa posibilidad y tenemos que desarrollar una habilidad muy fuerte para poder utilizar esto para nuestro desarrollo. También para mejorar los procesos de enseñanza, las tecnologías no son las que hacen la innovación en la educación como se cree. No, las tecnologías son simplemente herramientas. La innovación solo la podemos hacer los docentes y podemos utilizar algunas de esas tecnologías para innovar, pero podemos hacer innovación sin tecnología. La innovación es en la estrategia que apliquemos para poder enseñar, para poder que nuestros estudiantes logren mejores aprendizajes, más perdurables en el tiempo y sobre todo más pertinentes para lo que se requiere en el mundo actual. La construcción de recursos educativos es una habilidad bien importante, no solamente construir recursos educativos que podamos utilizar en nuestras clases, sino que podamos compartir con otros docentes y también la posibilidad de utilizar recursos que han construido otros, adaptarlos a nuestra necesidad, es una habilidad fundamental también en este momento.
Colaborar en red con otros docentes también es muy importante. Ya lo he dicho, el trabajo en red es el que potencia las capacidades de cada persona, y hoy en día, cuando las redes no se limitan a un espacio geográfico limitado, sino que las redes trascienden cualquier límite geográfico, podemos interactuar con cualquier persona de cualquier lugar del mundo de una manera muy sencilla y digamos económica. Entonces, pues la colaboración en red es fundamental. Hay un elemento importante, y es que decía ahora, reconocer el aprendizaje que se logra incluso de manera autónoma. Pues existe un concepto que se va imponiendo, y es el de las insignias digitales. Las insignias digitales son simplemente pequeños reconocimientos que se pueden hacer distribuibles en forma digital, o sea, una pequeña insignia, una pequeña medalla digital que podemos entregarle a nuestros estudiantes, reconociendo cada logro que tienen, por ejemplo, en clase. Cuando un estudiante es capaz de superar alguna de las barreras o de los pasos que tiene el proceso de aprendizaje dentro de uno de los cursos, podríamos utilizar esas insignias digitales como una forma de motivarlos y de reconocer cada aprendizaje, y no simplemente el de una calificación, el de una nota numérica que a veces dice poco sobre lo que realmente el estudiante es capaz de hacer. Bueno, y finalmente, pues debemos estar en capacidad de aplicar estrategias innovadoras, como por ejemplo la ludificación o gamificación, que es una propuesta interesante de poder utilizar esos elementos del juego, los elementos que se utilizan normalmente en el juego, que es poder obtener puntuación, de poder de alguna manera competir, de poder clasificar. Uno ve a los jóvenes hoy en día jugando en línea con otros y logrando cada vez reconocimientos, niveles, y pueden dedicarle a eso mucho tiempo, son capaces de conservar su atención mucho tiempo allí. Entonces, si logramos traer algunos de esos elementos que enriquecen esos escenarios de juego al aula de clase, podemos lograr que haya mayor atención, mayor participación y mayor aprendizaje. El aprendizaje basado en proyectos como una estrategia importante, pero teniendo en cuenta que no se trata de plantear simplemente proyectos para que los estudiantes realicen y que nosotros evaluemos al final el producto de eso. No, lo más interesante del aprendizaje basado en proyectos es el proceso, es la posibilidad de darle a los estudiantes herramientas para que ellos puedan autoorganizarse, tomar decisiones conjuntas, distribuir responsabilidades. Ese proceso es más importante dentro del aprendizaje basado en proyectos que el resultado final, que el producto final que puedan entregar de allí. Y poder acceder a ese proceso, o sea, poder nosotros intervenir de manera apropiada en el proceso y ser testigos de cómo va cada grupo, cada participando, y van desarrollando y darles retroalimentación oportuna, pues les va a propiciar un aprendizaje mucho mayor. El enfoque STEM o STEAM, que tiene que ver con estrategias donde se integra el uso de la tecnología, el uso de las matemáticas, la ciencia, el arte, en retos que deben resolver los estudiantes, pero donde lo más interesante es que ellos utilizan el enfoque de las ciencias, plantean hipótesis, se enfrentan a situaciones y utilizan algunos elementos tecnológicos que los motiva bastante para resolver problemas, como un pretexto para poder aprender cualquier cantidad de temáticas que incluso hacen parte de otras asignaturas que no están reconocidas allí. Es también muy importante y abre otras posibilidades. El aprendizaje basado en problemas, siempre y cuando esos problemas sean problemas que provengan del mundo real, pero sobre todo que no se le entregue al estudiante los datos y el problema formulado, sino que sea el estudiante el que, a partir de una serie de indicadores, de indicios, de síntomas, sea capaz de identificar cuál es el problema. Esa es la parte más difícil de todo eso, pero es donde está la parte más enriquecedora de ello. El aprendizaje basado en retos, que es una variante de todo esto que acabamos de ver, y es donde se plantea al estudiante desafíos, retos, donde los estudiantes tienen que explorar y buscar la forma de cómo abordan la solución,
Y eso es la forma de acercarse a un conocimiento. Es decir, no es que primero se les da un conocimiento y luego se plantea un reto, no, sino que se plantea un reto y ese reto es digamos, el eje a partir del cual van desarrollando o se van acercando a un conocimiento. La clase invertida, que es otro concepto también interesante, donde lo que se plantea es que al contrario de lo que habitualmente hacemos, en un salón de clase damos una explicación y le pedimos a los estudiantes que realicen unas actividades prácticas de aplicación de ello en su casa. Aquí lo que hacemos es, le pedimos al estudiante que en su casa estudie esa teoría a partir de videos que hemos grabado, a partir de materiales que les entregamos previamente, y cuando llegan al salón de clase, les llegan a hacer las actividades de aplicación, de tal manera que nosotros como docentes tenemos la posibilidad de ver, ser testigos de cómo es que están aplicando ese conocimiento y poderlo retroalimentar digamos, en caliente, en el momento, y poder apoyarlos en ese proceso. Bueno, finalmente quiero hacer una advertencia final. Y es que estamos hablando del profesor del futuro. Pues tengo para decirles que el futuro ya comenzó. Estamos avanzando tan rápido que cuando decimos el futuro, cuando decimos futuro, eso ya es pasado y un pasado ya lejano. Entonces, estos retos que tenemos no son retos para el año entrante ni para dentro de 2 o 5 años, no. Estos son retos que empezaron ya hace un par de años cuando empezó la pandemia y quizás un poco antes, y ya tenemos que abordarlos como sea posible. Entonces podemos proceder entonces a preguntas que puedan haber, espero haber motivado alguna pregunta por lo menos, haber generado alguna inquietud. Muchísimas gracias, Luis. Es posible que ahora podrás abrir su cámara. No sé si es cierto, pero si quieres Sí, probar. Ahora sí, sí, muy bien. sí, Qué sí, gusto sí, verte. sí, sí. Muy bien. Pensé, Bueno, entonces sí, vamos a entonces ahora sí empezar. tocó peinarse. Muy bien. Con la sesión de preguntas. Muchísimas gracias, Luis Fernando. Qué excelente presentación. Veo que ya tenemos algunas preguntas en la función de preguntas y respuestas. La primera es de José Luis Sepúlveda Alcalraz y pregunta, desde su experiencia en educación, ¿cómo haría usted para aclarar que no estamos frente a una máquina automática que ya enseñe sin ningún esfuerzo y que no se ha inventado la máquina que ya nos permite aprender sin ningún esfuerzo? ¿Cómo haría usted para fundamentar que el ejercicio de la educación para todos nosotros, los actores, es otra tarea más profunda y sustentable que la de dominar instrumentos de educación? Bueno, esa es una muy buena pregunta porque creo que se ha entendido eso, o sea, se ha entendido y se ha dado a entender que son las herramientas las que van a hacer la educación o las que están revolucionando la educación, y que de alguna manera pues el docente pierde vigencia y pierde importancia. Lo que ocurre básicamente es que el docente empieza a cambiar su rol, y lo que tenemos que hacer ver es que la tecnología como tal no hace nada ni bueno ni malo. La tecnología está allí, son herramientas que pueden ser mal utilizadas, entre otras cosas, y mal utilizadas pues pasa, por poner un ejemplo bien simple, si yo escribo una fórmula por ejemplo, en una hoja de cálculo, escribo una fórmula y esa fórmula la escribo mal. Yo tengo la posibilidad de, en cuestión de 1 o 2 segundos, replicar esa fórmula miles de veces. Pues la tecnología sirve para eso, para que incluso un error se pueda replicar rápidamente en muy corto tiempo, y entonces es mucho más difícil detectarlo. Entonces la tecnología en sí misma no sirve sino como un apoyo si se usa bien, o como algo desastroso si se usa mal. Entonces, la educación en términos generales es un acto comunicativo, es un acto de comunicación entre dos personas, y que esa comunicación, esa interacción entre esas dos personas se puede enriquecer con objetos físicos o con objetos digitales, pero objetos que brinden experiencias a quien aprende,
que brinde reflexiones a quien aprende. O sea, entonces el docente pasa de tener un papel, digamos, de transmisor o de ser el poseedor de un conocimiento, a ser un animador de un proceso. El aprendizaje es un proceso, no es algo instantáneo. Todavía no han inventado nada, ninguna máquina, ni ningún chip, ni nada que permita inyectarle a alguien un conocimiento de forma instantánea. Es un proceso que va generando unas estructuras en el cerebro, de estructuras de pensamiento de quien va aprendiendo, y esas estructuras las va construyendo en función de las estructuras anteriores. O sea, no es ni siquiera, una persona no pasa de ser principiante en un tema a ser experto en un día o en 2 días, no. Es un proceso gradual, 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 como ocurre incluso también con el ejercicio físico. Hay que hacerlo, repetirlo, hacerlo, y se van desarrollando pues esas habilidades. Entonces el docente lo que hace es acompañar ese proceso. Y no existe ninguna tecnología, no hay forma de que eso ocurra. Lo que sí, y bueno, no tengo aquí a mano un ejercicio que suelo aplicar, y no es este quizá el contexto, pero sí hay un ejercicio que muestra que una buena estrategia docente puede hacer que el tiempo que tarda una persona en aprender algo se pueda reducir significativamente, y sobre todo la posibilidad de retener ese aprendizaje en el tiempo se puede aumentar. Si la estrategia del docente es apropiada, el resultado va a ser mucho más efectivo y el proceso más eficiente. Digo eficiente porque hay unos recursos cognitivos que tiene que involucrar la persona que aprende, y pues se pueden aplicar con una estrategia eficiente o ineficiente. Entonces eso es lo que hacemos los docentes: diseñar estrategias, aplicarlas y acompañar. Y cuando digo acompañar también tiene que ver con el aspecto emocional. Acompañar a esa persona que está aprendiendo, que tal vez al principio puede sentir frustración porque no logra el resultado que espera, y para eso estamos los docentes, para poder mostrar que hay que insistir, que hay que volverlo a hacer y que sí es posible lograr ese aprendizaje. Excelente, muchísimas gracias, Luis. Tenemos otra pregunta de André Steven Moreno Rodríguez, y pregunta: ¿cómo los docentes pueden alcanzar todas estas metas en contextos difíciles, como escuelas sin infraestructura, estudiantes con fuertes problemas socioeconómicos, profesores con pésimas condiciones salariales, profesores con grandes cargas de trabajo, etcétera? Sí, ese será una barrera que tenemos, pero yo suelo decir esto: o sea, ese es un tema que nosotros como docentes tenemos que presionarlo, pero no lo podemos resolver. O sea, nuestro papel, y por eso en los desafíos que he puesto acá, son desafíos que competen a nosotros como docentes, porque hay otros desafíos que corresponden a quienes definen la política educativa, a quienes gestionan y ponen en práctica esa política, que ya tienen que ver con temas de cobertura, con temas de acceso incluso, de acceso a la educación y de acceso a estas tecnologías y a estas herramientas que cada vez las necesitamos, porque es parte del ejercicio incluso de ser ciudadano. Entonces, pues lo que tenemos que hacer nosotros es presionar por un lado, pero también lo que tenemos que hacer es empezar a generar una pequeña revolución educativa en nuestra aula de clase. No creo que valga escudarnos en esas situaciones que son reales. O sea, no son falsas, son reales, pero nosotros en el aula de clase podemos jugar a hacer cosas. Existen, por ejemplo, en Internet una cantidad de sitios donde uno puede descargar unas fichas que puede imprimir y que puede utilizar, por ejemplo, para enseñar fundamentos de programación en los estudiantes, jugando físicamente en un aula de clase. Y hablando de estudiantes, de niños y niñas de edades tempranas, porque eso los induce a comprender el pensamiento o a desarrollar un pensamiento algorítmico, que es el que se requiere, por ejemplo, para programar. Yo creo que estas tecnologías, desde el punto de vista, por ejemplo, laboral, van a permitir o pueden permitir a muchas personas hacer, digamos, cambiar o tener movilidad social, porque el mundo está demandando, en todo el mundo crece incluso día a día la demanda de personas que manejen tecnología, que sepan programar, y esto, o que tengan incluso
posibilidad de aprender a programar en corto tiempo, y esto lo podemos ir creando el ambiente en el aula de clase, en el aula más limitada, sin ningún dispositivo tecnológico a mano, pero sí utilizando algunas herramientas que vayan desarrollando esas habilidades que mencionaba hace un momento, como pensamiento crítico, capacidad para solucionar problemas complejos, porque si logramos que nuestros niños y niñas vayan desarrollando esas habilidades, los estamos preparando para que se enfrenten más adelante a tener a un mercado laboral con muchas más posibilidades para ellos. Si bien hoy en día, de alguna manera, toda esta tecnología termina marginando más a algunos de acceso a la educación, pues nosotros en el aula tenemos la responsabilidad de reducir esa posibilidad y darles más oportunidades y más posibilidades a esos niños y niñas. Excelente, muchas gracias, Luis. Tenemos unos minutos para alguna pregunta más o dos y tenemos muchos, así que entonces vamos a tratar de combinar algunas preguntas que tienen mucho en común realmente. La siguiente pregunta sería, ¿cómo hacer cuando en América Latina tenemos una brecha digital muy grande frente a otros países, inclusive en los propios realidades entre centros estatales versus privados? Sí, o sea, decía, nosotros no podemos hacerlo desde el aula, no lo podemos hacer, pero sí podemos presionar, pero sí podemos, como decía, hacer algunos pequeños cambios, y es darles, desarrollar esta creatividad, desarrollar pensamiento complejo, desarrollar pensamiento crítico, desarrollar capacidad de analizar y resolver problemas, o incluso de construir algoritmos. Eso lo podemos hacer. Ya lo decía, no necesitamos la tecnología para eso, porque eso son procesos que se desarrollan en el pensamiento. Si nosotros logramos hacer eso, si logramos enseñarles a aprender, si logramos darles herramientas realmente para digamos, lograr un mayor aprendizaje y una mejor adaptación a ese contexto, pues estamos haciendo lo que está en nuestras manos en el aula, porque esas personas van a tener más posibilidades. Cada vez que haya una oportunidad de acceder a ese conocimiento, van a tener posibilidades de lograrlo. Mientras que si no lo hacemos y seguimos entregando solamente información como la que aparece en la mayoría de los currículos de todos los países, y nos limitamos a eso, pues van a ser personas que van a estar no solo marginadas del acceso a una educación con infraestructura tecnológica apropiada, sino una educación que no los va a preparar para poderse adaptar a ese mundo que está a nuestro alrededor, y es donde están las oportunidades de crecer y de trabajar como en otras condiciones. Muy bien, de acuerdo. Gracias, Luis. Creo que tenemos tiempo para una pregunta más. Em, Será una gran parte de nuestros sistemas educativos siguen preocupados por evaluar cuánto sabe un estudiante y menos por lo que es capaz de aplicar. ¿Cómo podemos dejar de limitar la educación a los conocimientos y a la mínima aplicación de los mismos para pasar a una situación de aprendizaje más basada en los problemas retos? Y, a ver, yo creo que nosotros tenemos que empezar a hacerle un poco el juego a esto que se requiere de la siguiente manera. O sea, si el currículo dice que tenemos que enseñar en geografía los ríos del país, los accidentes geográficos, creo que llegaremos siempre a lo mismo, pero si nosotros con ese pretexto de que ese es un tema, no nos ponemos a exigirle ni a enseñarle a nuestros alumnos la enumeración de los ríos, cuál es el más grande, sino más bien, por ejemplo, cuál es el papel de los ríos en el desarrollo humano, cuál es el papel de cómo tenemos que cuidar los ríos, cuál es la relación que debemos establecer como sociedad frente a los ríos. Aparecerán los nombres de los ríos, aparecerán como un elemento complementario. O sea, nosotros tenemos que ayudarles a entender la problemática que se da alrededor de esos accidentes geográficos, cómo nos limitan, pero también cómo nos posibilitan la vida,
Y ese tipo de cosas, eso en cada una de las asignaturas debemos abordar ese cambio. No centrarnos en la información, sino más en los procesos, más en los conceptos que hay detrás y sobre todo en las implicaciones que hay de la interacción del ser humano con su entorno y cómo esa interacción puede estar mediada por asuntos más, digamos, más del currículo. La matemática, por ejemplo, debe dejar de ser simplemente una lista de, por ejemplo, de sumas o multiplicaciones o divisiones completamente arbitrarias y descontextualizadas, hacer procesos que están relacionados con el entorno. O sea, nosotros podemos analizar, por ejemplo, utilizar como pretexto el tiempo que tardamos o el camino que recorremos para ir de la casa a la escuela, la cantidad de pájaros, la cantidad de vegetación, el área que hay. Entonces ahí empiezan a aparecer conceptos matemáticos, cuántos pasos damos, qué área hay con bosque. Ese tipo de cosas son problemas que se pueden traducir en las matemáticas y entonces las matemáticas tienen sentido, una multiplicación tiene sentido. Para ir a algo bien simple, una multiplicación es una cancha de fútbol, ¿sí? Si a los niños les gusta el fútbol y eso es lo que los mueve, yo puedo convertir entonces en los ejercicios de multiplicación en un problema, digamos, de cómo vamos a arreglar nuestra cancha de fútbol, cómo le vamos a poner un pasto, una gramilla a la cancha de fútbol, entonces cuántos bloques necesitamos para poner en la cancha de fútbol, o si decidimos pintar el perímetro de la cancha de baloncesto, entonces ahí hay ejercicios que están relacionados con el contexto de los niños, pero que son matemáticos. Y así podemos empezar a hacer esas conexiones. Y así con todo lo que hay alrededor, entonces, en vez de pedirles que aprendan información un poco descontextualizada y sin mucho sentido, pues empezar a conectar con su realidad cada uno de esos temas. Excelente, muy bien dicho, Luis. Y dije la última pregunta, pero mentí. Entonces, tenemos una última pregunta y creo que es realmente, sumamente importante. ¿Qué le recomendarías a un docente joven que acaba de empezar su camino en un país con recursos limitados? Bueno, yo creo que nosotros como docentes, si somos docentes, seguro que todos compartimos una enfermedad que es la pasión por enseñar. Si no la tenemos, pues ahí ya creo que estamos en el lugar equivocado. Entonces, ese docente joven tiene unos retos muy grandes y es cómo llevar al aula pues la problemática y las posibilidades y las oportunidades que tiene este mundo digitalizado. Quizá este docente joven tenga su dispositivo móvil y sus alumnos no. Ese dispositivo móvil que entra al aula es una oportunidad porque es una ventana que tiene todos esos niños y niñas que están en esa aula hacia el mundo. Si él aprovecha esa herramienta para llevarlos a explorar, para mostrarles una cantidad de cosas que hay allá afuera, usando solamente ese dispositivo, se puede lograr bastantes cosas. Pero si además logra inducirlos a lo que son algunos de los elementos que hay en el mundo, la inteligencia artificial. La inteligencia artificial está en estos dispositivos donde se puede utilizar alguna herramienta con la que se pueda interactuar y conversar. Eso les abre otro panorama y otra visión a los niños, pero también que juegue bastante con ellos, que cree juegos que simulen incluso lo que es un computador, la forma como funciona. Eso se puede hacer porque eso los induce ya a entender y a comprender muchas cosas que hay allí. Que armen robots con elementos desechables, con los cartones que sobran, por ejemplo, del papel higiénico, con los cartones y los desechos, las latas que hay. Se pueden armar pequeños robots que se pueden articular con piezas que están allí y eso les va dando una visión de lo que es el mundo y les permite aprender todas las
disciplinas y todos los temas que es necesario aprender, pero jugando y llevando al aula, pues creando en el aula otro escenario. Y otra cosa importante es inducirlos a los niños, cuando les decía ahora, que hay que enseñar a aprender. Cuando uno enseña a aprender, lo que hace es crear y desarrollar una actitud en la persona que aprende a aprender, a que cualquier escenario donde esté, la cancha de fútbol, la cancha de baloncesto, el supermercado, la calle, es un escenario para aprender. Es solo tener la actitud para reflexionar sobre lo que pasa alrededor, para observar lo que pasa alrededor, reflexionar, conversar sobre eso, y eso es una fuente fundamental de aprendizaje. Tenemos que entender que el aula no es el único espacio donde se aprende. El aula es un espacio donde nos encontramos para conversar, pero se aprende en cualquier escenario, en cualquier momento, en cualquier lugar. Muy bien, excelente, mi querido Luis. Bueno, como ya estamos llegando al final de nuestro tiempo juntos, voy a agradecer a Luis por darnos una presentación tan importante y lleno de, digamos, como en inglés decimos, golden nuggets, temas tan importantes, y creo que nunca podemos parar de aprender más de estos temas y seguir aprendiendo del progreso de ellos en nuestra sociedad y nuestras realidades. Bueno, vamos a seguir. No sé si tienes alguna otra palabra para, antes de seguir. Luis, ¿tienes algo más para compartir? No, finalmente, bueno, nuevamente agradecer a todo el equipo de la RIED por la invitación, por la oportunidad de compartir estas inquietudes, a los asistentes por haber soportado este rato, por haber aguantado hasta el final, por las preguntas que yo sé que las preguntas están en un nivel más alto de las respuestas, pero en algún momento tendremos la oportunidad de conversar más a fondo sobre cada una de esas ideas, porque creo que esas preguntas son preguntas que no se pueden resolver en 1 o 2 minutos, pero que hay que trabajar sobre ellas. Y muchas gracias nuevamente a todos por la participación. Muchísimas gracias, Luis. Bueno, entonces voy a seguir con mi presentación para compartir un poco más de información con ustedes. Aquí en la pantalla pueden ver que tenemos la posibilidad de obtener certificados, y la manera de hacerlo es completar nuestra encuesta de participación. Ahora ustedes pueden tomar foto del QR, del código QR, para tomar la encuesta ahora mismo. Para ustedes, cuales no tengan accesibilidad ahora a un celular para tomar esa foto del QR, o si no pueden tomar captura de pantalla, entonces después de la sesión les vamos a enviar un correo electrónico con los enlaces. Presten atención, por favor, que tenemos 3 y están en inglés, español y portugués, así para que escanean el código apropiado a su idioma. Muy bien. Y también queremos invitarles a nuestro próximo taller, lo que sería en 2 semanas. Estos talleres serán cada 2 semanas y tenemos hasta ahora 9 sesiones. El siguiente sería el jueves 28 de julio, igual a la misma hora, en el mismo lugar, e incluso van a poder registrarse de la misma forma. Ya ahora mismo, si quieren registrarse, otra vez tenemos el código QR. Si no, no se preocupen, porque de nuevo van a poder encontrar los enlaces por correo después de esta sesión. Y también, claro, que en nuestras redes sociales y en nuestra página web. Muy bien. Y algunos de ustedes, me di cuenta en el chat que realmente son muchos de ustedes que quieren saber cómo involucrarse más en estas comunidades y también con la red. Tenemos varias opciones en este momento. Tenemos nuestra página web, que tiene muchos recursos y información sobre nuestras actividades del pasado.
la comunidad de práctica virtual, lo que es realmente como un Facebook, pero solamente para ustedes de la red, y el Centro de Recursos para Docentes, es lo que dice, es un centro de recursos, y el Colaboratorio Interamericano para la Profesión Docente, que también tiene muchos recursos e información, y todas estas opciones son muy buenas en cuanto a involucrarse más con la red y ponerse más al día en cuanto a las actividades, la posibilidad de compartir recursos entre ustedes, pero también, como siempre, pueden enviarnos un mensaje directamente a nuestros correos de la OEA. Se los pueden encontrar en nuestra página web, en la OEA Ried. Y finalmente, para darles las gracias, espero que todos hayan disfrutado mucho del taller y del tema de nuestro querido Luis, y espero verlos en la próxima sesión, el 28 de julio. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima.